Parte 4. Remedios se apoderó de su espada sagrada y cortó un demonio, cuyo nombre había oído de uno de sus ayudantes pero que había olvidado por completo a la mitad. Imbuido de poder sagrado, la hoja podía infligir heridas graves sobre los seres malignos, y lo hacía con gran efecto. Había derribado a los demonios que corrían por la ciudad uno tras otro. Los demonios caídos desaparecieron cuando el humo blanco y espeso salió de sus heridas. En cuestión de segundos, no había rastro de que los demonios hubieran estado allí. Sin embargo, las señales de cómo los demonios habían devastado la ciudad permanecieron. ¿Cómo podría ser esto? Miró a un soldado caído, no uno de los soldados de vanguardia, sino un patrullero local, y Remedios gritó de rabia. Su armadura de cuero había sido limpiamente cortada, y las manos que sostenían su abdomen estaban manchadas de un rojo intenso. Incluso podía ver el rosado de sus entrañas. Su rostro estaba más allá del punto de palidez, era de un blanco sin sangre. Aunque casi no tenía conocimiento médico, sus propias experiencias le proporcionaron suficiente información para que ella pudiera hacer un juicio. No hubo tiempo para enviar a los soldados heridos de regreso a un punto de recolección de víctimas. Tendría que tratarlos con magia. Los soldados todavía no estaban muertos, pero no era una supervivencia milagrosa, ni era porque los soldados eran simplemente tan buenos, así que este era el objetivo de los demonios. Dicho esto, ella no tenía idea de lo que los demonios estaban planeando. Sin embargo, la opción de simplemente dejar morir a los soldados no existía en el corazón de Remedios. Nadie descartaría jamás a los valientes soldados que habían elegido convertirse en un escudo para su nación para comprar su tiempo en el país. Y lo más importante era que ella era un paladín de justicia. Comienza a sanarlo. Remedios estaba acompañada no solo por los paladines de élite detrás de ella, sino también por varios sacerdotes. Su orden estaba dirigida a ellos. En respuesta, uno de sus ayudantes se levantó y respondió en voz baja. ¿No sería mejor dejar que los médicos de la retaguardia lo ayuden? Si usamos el maná de los sacerdotes aquí, podríamos acabar cuando peleemos contra Haldabaoth, que podría ser lo que el demonio. Vuelve cuando pueda resumir tu respuesta en una oración de Max. 10 palabras, esto es una orden. Cúrelo hasta el punto de que pueda moverse por su cuenta. También, en este punto, Remedios miró al ayudante a su lado y dijo. No puedo oírte murmurar a través de tu casco, así que habla. No es. Muy bien. La magia curativa sanó rápidamente las heridas de los soldados, pero por supuesto, la recuperación no fue completa. Después de todo, esto era solo un hechizo de primer nivel, y no podía restaurar completamente a un soldado al borde de la muerte. Aún así, era suficiente para sanar a los soldados hasta el punto de que pudieran tambalearse. Como los soldados ya no corrían peligro de morir, no había necesidad de curarlos más. Remedios todavía recordaba que la incesante molestia de su hermana era usar recursos limitados. Ustedes, caballeros valientes, permanezcan así y escuchen. Hemos realizado primeros auxilios en sus heridas, así que retiraos. Después de eso, dejen que los médicos de atrás cuiden de vosotros. El dolor de caminar era probablemente suficiente para llevar a los soldados a lágrimas, pero ya no tenía tiempo para escucharlos. Tenía que llegar a su destino antes de que Haldabaoth llegara. Los soldados también percibieron el significado en la poderosa mirada de Remedios. Ninguno de ellos habló o protestó, simplemente se retiraron como uno solo. ¿Bien? Entonces nos vemos más tarde. Remedios rompió en un sprint a la cabeza de sus tropas. Su armadura de metal era más ligera y más fácil de mover de lo que parecía, y dado sus habilidades físicas, podía llegar a su destino más rápido que cualquier otra persona. Sin embargo, su hermana, Calca y sus ayudantes a menudo le decían, no cargues tú sola todo el tiempo, así que Remedios rechazó el deseo de correr con toda su fuerza y anuló el deseo de correr por última vez. Pronto, Remedios llegó a su destino. Este era un rincón de la ciudad. Las calles se extendían ante ellos. La evacuación se había completado hace mucho tiempo, y por lo tanto no había nadie en las calles. Señora, si seguimos esta avenida y giramos a la derecha, volvemos a la derecha otra vez, estaremos en la plaza donde estaremos esperando a Haldabaoth. ¿Quiere que sigamos adelante? No, espera a Calca-sama y a mi hermana, y los aventureros. Después de eso, hacer las comprobaciones finales y luego alzar la bandera alto. Obedeciendo las órdenes de Remedios, sus subordinados ataron una bandera a un edificio lejano. Esto fue para informar a las otras unidades que los paladines de élite liderados por Remedios habían llegado. Su operación implicaría Calca ya su guardia personal, Quilardo y las tropas de crack de los templos, los aventureros de alto rango y la selección de los paladines de Remedios. Las 4 unidades se habían separado y luego se dirigieron a la ubicación de Haldabaoth. Había aproximadamente 500 paladines en el orden,
y la mayoría de ellos eran comparables a la dificultad de 20 monstruos, y entre ellos había grandes guerreros capaces de vencer una dificultad de 60 monstruos uno a uno. En total, había 25 de estos guerreros ultraélite, que formaban el núcleo de las fuerzas de Remedio. Por cierto, los restantes 300 paladines estaban actualmente de pie frente a los demihumanos que estaban avanzando. Originalmente, deberían haberse formado en una sola unidad y salir como uno. Sin embargo, Haldabaoth poseía una habilidad de ataque de área que podía derribarle el muro, por lo que habían escogido separarse para evitar ser destruidos cuando sus fuerzas se concentraron. La razón por la que habían colgado la bandera en la distancia era de modo que incluso si Haldabaoth veía la bandera y la atacaba, no obstaculizaría el resto de la unidad. Isadora, ¿puede Haldabaoth usar más de una vez el ataque que destruyó el muro? Había 2 ayudantes en el orden del paladín. Uno de ellos era un espadachín promedio, pero sobresalía en otras áreas, y su nombre era Gustav Mantahanas. En este momento, estaba dirigiendo a los paladines que estaban reforzando las murallas de la ciudad, por lo que no estaba aquí. Había otro, que actualmente estaba al lado de Remedios. La persona a quien Remedios dirigió su pregunta fue también una de las 9 colores, Isadora Sanders, llamada La Rosa. Si pudiera usarlo varias veces, entonces no tengo ni idea de por qué no lo ha hecho ya. Podría tener más sentido considerar que podría haber alguna condición o algún tipo de retraso hasta que pueda usarlo de nuevo. Está bien. Supongo que la división estaba siendo demasiado paranoica. No, no es nada de eso. Tal vez él está conservando su fuerza para producir un gran poder. No debemos ser descuidados. Sí, lo sé. Remedios interrumpió su conversación. Simplemente no estaba preparada para pensar, y el tema de la política en particular le hacía doler la cabeza. Ella estaba completamente desconcertada por la razón por la que los nobles fruncieron el ceño por el hecho de que una mujer había ascendido al trono de reina sagrada. Ellos sentían lo mismo del título de Calca, que era la combinación de rey sagrado y mujer. Ellos protestaron por el hecho de que tenían una mujer que los dirigía y que un nuevo término tenía que ser acuñado para ella. Respecto a eso, sería mucho más fácil entender si se trataba solo de quién era más fuerte o más débil. Remedios Sama, el contingente sacerdotal y los aventureros han levantado sus banderas. ¿Qué hay de Calca-sama? Todavía no. ¿Es así? Bueno, ya es hora de empezar a lanzar hechizos defensivos de mayor duración. Una vez que Calca-sama llegue, avanzaremos hacia Haldabaoth primero. Y actuaremos como CEO para llamar su atención. Mantenga su voluntad fuerte y tenga cuidado con cualquier ataque especial que el enemigo tenga. No hay movimiento desde la plaza. Habían confirmado que la fuerza de avance había sido borrada, y si su objetivo hubiera cambiado de lugar, los aventureros responsables del reconocimiento les habrían dicho. Si no había noticias de ellos, eso significaba que Haldabaoth no se había movido de la plaza donde había aparecido. No nos mires hacia Abjo, pequeño y miserable demonio. Probablemente piensa que si él puede matarnos a todos aquí, puede conquistar el país fácilmente. No, señora. También es probable que esté tratando de perder tiempo. Si estamos encerrados aquí luchando contra Haldabaoth, el ejército de mi humano podrá ganar en otra parte. Ya veo. Así que eso es posible también. Este Haldabaoth es bastante inteligente, Creo que es bueno en intrigas porque es un demonio. Él es solo un demonio que se ha llenado de sí mismo. Verá si no lo golpeo y le hago llorar lágrimas de derrota amarga. Justo cuando Remedios comenzó a jurar a los dioses, la bandera final subió, como si estuviera esperando ese momento. Vicecapitán. Sí, señora. Todo el mundo, ¿nos movemos? ¿Bien? Síganme. Remedios comenzó a correr, decidida a enterrar su espada en la cara de ese demonio. Dobló una esquina, corrió de nuevo, y luego volvió a girar una esquina. Y así, vio a una persona de aspecto sospechoso, de pie en medio de una plaza pintada de rojo brillante y sembrada con los cuerpos de los caídos. Una cola sobresalía de la cintura de esa persona. Su descripción era casi idéntica a la proporcionada por los soldados que huían. No tenía alas ni cuernos, y la única señal de que era inhumano era su cola. Desde ese punto de vista, él era poco más que un hombre con una máscara. Sin embargo, ¿eres Haldabaoth? Red Sea. Un hedor agrio llenó el aire al entrar en la plaza, el de sangre y entrañas. Se oyó un sonido de carne aplastada cuando entró, pero ya no se preocupaba por tales cosas. Todo lo que quedaba era cargar con todas sus fuerzas y balancear su espada. Su irritación se acumuló mientras Haldabaoth sin esfuerzo la evitó, y volvió a balancearse. Eso también fue evadido. Remedios sabía que sin importar cuánto tiempo dedicara a sus estudios, nunca sería capaz de sobresalir en el mundo académico. Por esa razón, ella pasó todo su tiempo en mejorar sus habilidades de lucha en su lugar, porque ella entendió que ella era más talentosa en ese campo. Después de eso,
ella se había convertido en la mayor guerrera de esta nación. Y ahora, los instintos del paladín Remedios Custodio le gritaban. La evasión de Haldabad no fue una coincidencia. Él puso en un espectáculo de presunción porque tenía la fuerza para respaldarlo. Pocos seres humanos podían mantenerse al día con la batalla que estaba a punto de tener lugar, y ella tendría que mejorar aún más con la magia. Los instintos de Remedios nunca le habían fallado en momentos como estos. Retrocedan. Todos vosotros retrocedan. No, forma un cordón. Este demonio es muy fuerte. Diciéndolo así, retrocedió con sus hombres. Sus subordinados se retiraron más lejos que ella, pero no pudo ir tan lejos como ellos. A lo sumo, podía moverse 4 metros hacia atrás, a una distancia donde podía dar un solo paso y luego cortarlo. Haldabad giró sus hombros en redondo. Ey, como un toro que carga. ¿Qué pasa? Podría ser que hayas visto rojo. Remedios ignoró la burla del demonio, y las tropas lideradas por Quilardo y Calca aparecieron en su campo de visión. Asombrados por la visión de Remedios comprometidos con Haldabad, se apresuraron. Haldabad se volvió hacia Calca, exponiendo su espalda indefensa a Remedios. Sin embargo, sus instintos le dijeron que Haldabad podría estar esperando que ella lo atacara por detrás, y así se quedó helada. ¿Ustedes dos? Él es muy fuerte. Si no retiran a sus hombres, solo morirán por nada. Los dos respondieron inmediatamente al grito de Remedios, y fueron los únicos que dieron un paso adelante. Remedios mantuvo su distancia de Haldabad mientras giraba alrededor de él hasta que se paró delante de los dos. Remedios, por favor, no te presiones. Ella tiene razón, One-sama. ¿No deberías enfrentarlo con todos a la vez? Sus ojos no se habían movido de Haldabad mientras escuchaba sus palabras tranquilas detrás de ella. Tal vez estaba planeando desatar ese poder que rompió el muro. Si él hacía un movimiento, ella se precipitaría y lo derribaría. Sin embargo, Haldabad no mostró ninguna señal de hacerlo. Su relajada compostura hizo a Remedios infeliz. Debo vencerlo. ¿Así que tú eres Haldabad? El encogimiento de hombros de Haldabad en respuesta a la pregunta de Calca solo intensificó su disgusto. Cada pequeña cosa que el demonio hizo solo sirvió para volverla loca. En efecto. Tu esclavo cargó directamente hacia mí sin decir una palabra. ¿Qué habría hecho si fuera un caso de identidad equivocada? Bueno, me interesa que haya salvajes en el reino sagrado que son incapaces de hablar. Solo para estar seguro, puedo preguntarte si eres la gobernante, la reina santa. En efecto, no hay necesidad de decirle su nombre, Calca-sama. Remedios apuntó el punto de su espada hacia Haldabad. Todo lo que necesitas saber es que él es Haldabad, y todo lo que necesitamos hacer después de eso es matarlo y devolverlo al infierno. Hablar con él solo va a manchar su lengua. Remedios, antes. Las palabras confusas de Calca hicieron que Remedios inclinara la cabeza. ¿Había dicho algo así antes? Quilardo parecía tener un hechizo desde la parte trasera, porque una oleada de calor ardía dentro de su cuerpo, acompañado de una fuerza increíble. Su ataque desde aquel momento había sido adido, pero ahora estaba segura de que podía golpearlo en ese estado. En este punto, Remedios pensó, así que es eso, hablar con él era para comprarles tiempo. Sin embargo, soy magnánimo, así que hablaré con usted por un rato. ¿Tiene usted alguna pregunta? Haldabad presionó en la región ocular de su máscara, un movimiento que Remedios había visto a Calca, Quilardo y su vicecapitán realizar muchas veces en el pasado. También, por favor, prepárense hasta que estén satisfechos. La visión de ustedes, preparándose desesperadamente para derrotarme, luego ser pisoteados y sus vidas tomadas por un poder que sobrepasa incluso eso, verdaderamente es un espectáculo para evocar una desesperación cada vez mayor en aquellos que la testifican con sus propios ojos. ¡Qué maravillosa vista será! No permitiré que eso ocurra. Lo siento, Remedios, pero ¿podrías callarte un poco? Había una pizca de acero en la voz de Calca, y Remedios se calló. Era solo un ligero cambio de tono, pero por experiencia, Remedios sabía que Calca estaba enojada. Remedios, retrocede un poco. Pero, si vuelvo, no podré cortarlo si hace algo raro. Eso está bien. No atacaré hasta que terminemos de hablar, o hasta que lancemos un ataque propio. Como si pudiéramos creer lo que un demonio dice. Remedios, entendido. Remedios se retiró según lo ordenado, y su hermana le susurró a través de su casco. Calcaica está tratando de aprender más de la oposición. Tienes que ignorar lo que dice ese demonio y soportarlo. Remedios hizo una mueca de disgusto. Su enemigo era un demonio. Siendo así, deben considerar que todo lo que dijo fue probablemente una mentira. Apresurarse y cortarle ahorraría esfuerzo y células cerebrales. Sin embargo, interferir con su majestad sería una traición de su lealtad. Por lo tanto,
Ella apretó los dientes y soportó esto. Ahora, emperador Haldabaoth, tengo algunas cosas que preguntarte. ¿Por qué has venido aquí? Si desea pisotear este país, ¿por qué no se mueve con el ejército de mi mano de la fortaleza? O podría ser. Ah, no necesitas decir nada más. Puedo imaginar lo que quieres decir. Parecería que usted está equivocada. La razón por la que he venido aquí solo, no es discutir con usted. Que vino de Calca, que estaba detrás de Remedios. Sonaba claramente decepcionada. Hay dos razones por las que he venido aquí solo. La primera es porque en comparación con ser asesinado por el cuerpo de mi humano, aplastándolo por mí mismo profundizará su desesperación mucho más. La otra razón es, para evitar cometer los mismos errores que hice en el reino. No esperaba encontrarme con un guerrero tan poderoso como yo. Por lo tanto, el hecho de que haya venido aquí solo es ver si hay un ser comparable a mí. Puede haber, ¿sabes? De esto estoy seguro, no hay ninguno. Te he dado todo este tiempo. Si alguien así existiera, estarían en esta ciudad, a su lado, la persona más importante de esta nación. Sin embargo, no he encontrado a nadie así. Eso incluye a esos cobardes que se esconden por allí. Tú bastardo. Estás diciendo que somos más débiles que ese guerrero. Remedios no podía fingir que no había oído esas palabras, y le hicieron olvidar su paciencia y gritar de rabia. Calca y las palabras de su hermana ya estaban a medio camino de su cabeza, pero la orden de no atacarle apenas aguantó. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿No me escuchaste? ¿Es eso todo lo que quieres saber, su sagrada majestad? Aún hay una cosa más, ángeles, avance. La poderosa voz de Calca llenó la plaza, y los ángeles en el perímetro y ocultos entre los sacerdotes extendieron sus alas y tomaron vuelo. Hubo 5 ángeles convocados a través de hechizos de tercer nivel, arcángel de llamas. Había 20 más convocados a través de hechizos de segundo nivel, ángel guardián. Y también, había un solo ángel que Calca había convocado antes de llegar aquí, un principado de paz. Mientras ella no recordaba qué poderes tenían los ángeles, recordó que el principado de paz que Calca llamaba podía usar hechizos divinos de bajo nivel y usar habilidades como la protección contra el mal, golpe malvado, el silencio en masa, entre otros. Eso era porque a menudo había visto a Calca convocarlo. Reconociendo la intención asesina que la rodeaba, Remedios comprendió que ya no necesitaba retenerse, y por lo tanto ella cargó. Normalmente, los sacerdotes la habrían apoyado con hechizos de ataque, pero no había ninguno. Tal vez estuvieran conservando maná para convocar ángeles. Remedios activó una habilidad de una de sus clases de trabajo, Evil Slayer. El poder divino dentro de su espada sagrada se intensificó. En ese momento, 5 aventureros aparecieron de repente detrás de Haldabaoth. ¿Debían haber utilizado la magia de la invisibilidad para acercarse a él? No sabía por qué de repente se habían hecho visibles. Mientras sabía que había un hechizo llamado invisibilidad, no tenía ni idea de qué tipo de hechizo era o cómo podía ser negado. Haldabaoth no respondió a los aventureros que habían aparecido de repente. No parecía que los hubiera notado. En ese momento, percibió que se había equivocado acerca del aura de intimidación de Haldabaoth. O más bien, esto era solo una ilusión o una copia, y él original no estaba aquí. No, ella negó la última deducción. Eso no pudo ser. Sus instintos, su capacidad de olfatear el mal, le dijeron que Haldabaoth estaba allí. Los aventureros parecieron sorprendidos, y golpearon a Haldabaoth en pánico. Justo cuando pensaba que sus armas podían alcanzarla, Haldabaoth lanzó un grupo de extrañas alas detrás de él. Empalaron a los aventureros que habían intentado atacarlo por detrás. Tal vez la sangre espumosa que estaba tosiendo era porque había sido apuñalado en el pecho y la sangre fluía a sus pulmones, pero con su último rastro de vida, un solo aventurero lanzó su arma hacia Haldabaoth. Sin embargo, Haldabaoth tomó el golpe en la cabeza, sin ninguna señal de que había sido dañado. Desde que estuvieron aquí, esos aventureros debieron haber sido muy hábiles. Solo era razonable suponer que estarían manejando armas con el elemento sagrado como parte de sus preparativos. Aún así, no podían dejar una marca en él, demostrando que este demonio era un ser muy bien clasificado. En los pocos momentos que tomó las condiciones de batalla cambiar, mientras cargaba Remedios gritó "Hei", como un lamento, y cortó diagonalmente con su espada sagrada. Haldabaoth saltó un paso hacia atrás, y esa cosa parecía un tentáculo, no, probablemente era un tentáculo, le lanzó a los aventureros perforados. Ella no tenía ninguna intención de tomarlos de frente. Entonces tomó su mano izquierda de la empuñadura de su espada, golpeándolos todos a un lado, aceleración de flujo. Luego activó un arte marcial, dio un paso adelante y cargó.
La espada sagrada que se dirigía hacia la garganta de Haldabad fue bloqueada por un conjunto de garras repentinamente brotadas. Golpe sagrado. Ella infundió el poder sagrado dentro de la espada en las garras en el instante en que hicieron contacto. Esta era una técnica elemental para los paladines, y originalmente estaba destinada a ser usada en el momento en que la hoja de uno de ellos se mordiera en la carne de un enemigo, pero eso no significaba que no pudiera ser usado como un ataque de contacto. Puesto que la mayor parte del poder divino explotó simplemente en la superficie, no haría mucho daño, pero todavía lo había usado de todos modos. Eso se debía a que sus instintos de paladín, lo que su pequeña hermana llamaba un instinto animal, gritaban que necesitaba demostrar que aún podían resistir a Haldabad y evitar que la moral de los soldados que lo rodeaban cayera. Ya veo. Los ángeles se interpusieron entre Remedios y Haldabad que se retirara. Lanzaron su ataque flotando a la altura de la cabeza. Remedios chasqueó la lengua. El sonido metálico que resonó cuando su espada sagrada hizo contacto con las garras de Haldabad le dijeron lo duras que eran esas garras. Además, el hecho de que pudiera evadir fácilmente un golpe que había golpeado después de la mejora mágica, aunque de una manera algo torpe, demostró cuán altas eran sus habilidades físicas. Solo había unos pocos que podían enfrentarse a un ser tan poderoso. Mientras que los ángeles convocados a través de hechizos de tercer y segundo nivel por lo general sobresalieron en matar monstruos, solo sirvió para ponerse en el camino durante esta batalla. En particular, las grebas de los ángeles flotando hacia adelante y hacia atrás eran una monstruosidad. Magia penetrante, rayo sagrado. Su hermana lanzó un hechizo. Sin embargo, desapareció ante el rostro de Haldabad como si hubiera sido desviado. Magia penetrante gemela, rayo sagrado. Calca emitió 2 rayos de luz también. Probablemente pensaba que estaría bien mientras uno de ellos pudiera perforar la inmunidad mágica de Haldabad, pero desafortunadamente su ataque fue en última instancia tan ineficaz como el de su hermana. Eso significaba que poseía una resistencia mágica muy alta. En otras palabras, necesito poner todas mis fuerzas en esto. Ella rugió, para encenderse, usa tu cabeza y deja que los ángeles peleen. No hay sentido en esto. El hecho era que, aunque los ángeles tenían la ventaja de la altura y lo rodeaban por todos lados, Haldabad permanecía tranquilo. Pero eso era natural. Incluso después de estar rodeado de tanta gente, ni un solo ataque había golpeado a Haldabad. Los aventureros corrieron a recoger a sus compañeros que habían caído a los pies de Remedios. Mientras sus cuerpos inmóviles estaban claramente muertos, todavía esperaban contra toda esperanza de que no fuera cierto. ¡Qué molesto! Incluso si no son nada más que insectos, un enjambre de ellos sigue siendo desagradable. Haldabad sonaba perfectamente compuesto. De hecho, ser capaz de negar los hechizos lanzados sobre él desde la parte trasera y evadir perfectamente los ataques físicos le hizo parecer abrumadoramente superior. Sin embargo, ¿crees que nunca hemos luchado con enemigos así? A menos que sus invocadores fueran especialistas, los monstruos convocados eran generalmente más débiles que los llamaban. Por lo tanto, hubo casos en los que los ataques de los ángeles terminaron siendo inútiles. Contra un enemigo poderoso, la mejor manera de usar ángeles era, los ángeles en el aire se precipitaron hacia Haldabad como uno solo. Ellos no usaron sus espadas, pero fueron para un agarre, para obstaculizar los movimientos de sus oponentes de esta manera. Era bastante efectivo. Tal vez estaba empezando a tensarse, pero Haldabad fue a la ofensiva, y un solo golpe de sus garras hizo que varios ángeles se desvanecieran en la nada. Sin embargo, los ángeles de atrás llenaron la brecha, continuando el ataque en lugar de sus compañeros ausentes. Esto era lo más aterrador de los monstruos convocados. Puesto que eran seres que no quedaban moribundos incluso cuando fueron asesinados, podían ser utilizados en su totalidad de esta manera. Los ángeles llegaron como una cascada feroz, sin descanso ni respiro, y los contraataques de Haldabad dejaron a Remedios mirándolo con admiración. Sin embargo, eso es descuido de tu parte. Remedios se había movido sutilmente para entrar en una abertura en defensa de Haldabad, un defecto fatal que fue expuesto cuando estaba en guardia contra los ángeles que venían de arriba. ¿Qué? Yeart. Ella activó una habilidad y luego sus artes marciales, usando su espada sagrada para golpear con todo su poder. Había elegido conservar el mayor poder de su espada sagrada porque sus instintos le decían que ahora no era el momento para ese poderoso movimiento, que solo podía ser utilizado una vez al día. Ataviada por el golpe más poderoso que pudo sacar de ese movimiento, Haldabad voló hacia atrás como si estuviera siendo lanzado hasta el horizonte, hasta que se estrelló contra una tienda al otro lado de la plaza. Remedios miró las manos que sostenían su hoja. «¿O no, Nehesama? Lo has hecho», gritó enojada en respuesta a la excitada exclamación de su hermana pequeña. «Aún no ha terminado». «¿Cómo pudo haber volado tan lejos? Dada tu fuerza bruta, creo que es posible, Nehesama». Voló por sí mismo.
De hecho, no solo había permitido que Haldabad escapara del cerco, sino que incluso le había dado la oportunidad de esconderse en una casa. La razón por la que podían luchar contra enemigos como Haldabad era porque podían rodear a su oponente y obligarlos a enfrentar a muchas personas a la vez. Permitirle esconderse en un hogar apretado era demasiado peligroso. Además, las acciones de Haldabad cambiarían ahora. ¿Era posible que dejara de jugar ahora? Remedios. ¿Qué debemos hacer nosotros?, gritó Calca. Por lo general, Remedios le preguntaba y luego Calca respondería, pero ahora lo contrario era el caso. Durante la batalla, ella era más capaz de hacer la elección correcta que los otros dos. Demoled la casa sin acercaros. Después de escuchar eso, los sacerdotes lanzaron hechizos de ataque uno tras otro. Colapsaron la casa en poco tiempo. Sin embargo, era difícil creer que Haldabad hubiera sido aplastado bajo las ruinas. Incluso Remedios en su armadura encantada podría sobrevivir a eso, a no ser que tuviera mala suerte. También, Remedios bajó la vista hacia su hoja sin mancha. ¿Podría haber rodado con ese golpe volando? ¿Había usado un arte marcial como fortaleza o algo así? ¿O era una habilidad solo de demonios? Había muchas posibilidades para eso, pero las cosas se volverían problemáticas si no pudiera ver a través de ella. En medio de los sonidos de la destrucción, las casas vecinas se derrumbaron bajo los hechizos de efecto de Aria. La tierra y el polvo llenaban el aire, y ella no podía evitar toser. Dime, Remedios, ¿por qué no ha salido Haldabad todavía? Neesama, ¿podría ser que ya se haya escapado por teletransportación? ¿Ese demonio que habló con tanta arrogancia? No puedo imaginar que se escape sin ser herido. Debemos usar el fuego. Vierta el aceite y enciéndalo. ¿Puedo pedirle que lo santifique, Calcasama? Neesama, ¿vamos a llevar a cabo el ritual del fuego sagrado? Hacerlo para dañar a un oponente, ¿es eso realmente lo que un paladín debería estar haciendo? Eso está bien, si Remedios piensa que es la mejor manera, entonces vamos a ir con él. No, debemos hacerlo. Ya que es un demonio, no hay razón para que no se hiera. Muchos demonios eran resistentes al fuego, pero el fuego sagrado era del elemento sagrado, y la resistencia al fuego era solo la mitad de eficaz contra ella. Así que, Calcasama, los preparativos para el ritual. No tenemos tiempo para eso. Por favor, usad la versión simplificada. Calca miró hacia adelante mientras decía eso, y desde la esquina del ojo de Remedios, vio a su hermanita preguntándose si debía irse, pero la simplificación del ritual del fuego sagrado colocaría una gran presión en el cuerpo del usuario. Esto no era algo que ella, como uno de los subordinados de Calca encargado de mantener segura, debería recomendar. Sin embargo, sería aún peor si dieran tiempo a Haldabad. Si crees que es la mejor manera, entonces lo haremos. Sin embargo, si lo hago por mí mismo, no podré ayudarte después de eso. Por favor, tenlo en cuenta. Entonces, ¿puedes encender el fuego inmediatamente? Fuf. Vaya, esto es bastante molesto. De repente, la voz de Haldabad salió del montón de escombros. Neesan, lo sé. Remedios inmediatamente se paró delante de Calca y sostuvo su espada en una posición lista. Haldabad había sido enterrado bajo la casa después de todo. Por lo tanto, mencionar el uso del ataque del fuego sagrado fue la elección correcta. No habían pensando que él podría haber perdido la conciencia debido a la conmoción de ser enterrado bajo la casa caída. Parecería que ya es hora de que me ponga en serio. Oh. Entonces deberíamos haberlo hecho antes. Voy a esperar, así que, ¿por qué no me muestra su poder? Calcasama, Quilardo, volvé. Remedios susurró sus órdenes a los otros dos. Al mismo tiempo, Remedios retrocedió también, permitiendo que los ángeles reconvocados formaran una pared entre ellos y Haldabad. ¿O sí? En ese caso, por favor retírense. Sería bastante decepcionante si tuvieran que morir por la onda expansiva. El montón de maderas y ladrillos se hinchó. Cuando cayeron al suelo, algo masivo se levantó lentamente de entre ellos. ¿Haldabad? Remedios no pudo evitar murmurar en voz baja. ¿Eso era porque él se veía completamente diferente del anterior Haldabad? Le hacía preguntarse si había cambiado de lugar con otro demonio. Sin embargo, no podía haber muchos demonios que se parecieran a eso. De hecho, eso era Haldabad. Esa era la verdadera forma de Haldabad. Agitó sus ardientes alas, y las llamas ardieron al final de su larga cola. Sus brazos musculosos y aterradores también ardían. Su rostro perverso tenía una expresión de ira. Sacerdotes, ordenen a los ángeles que carguen. Obedeciendo la orden de Calca, los sacerdotes ordenaron a sus agentes que se precipitaran al ataque. Haldabad no contraatacó a los ángeles mientras que balanceaban sus armas hacia él, simplemente tomó los golpes en su cuerpo. A pesar de que estaba rodeado y golpeado, no parecía herido en lo más mínimo.
Parecía una horda de niños tratando de golpear a un paladín completamente blindado con palos. Esta es mi verdadera naturaleza. Haldabaoth habló con una voz áspera y profunda que parecía sacudir las profundidades de sus estómagos. Retrocedió mientras se alejaba de los ángeles. Ignoraba cada uno de los ataques que los ángeles hacían mientras levantaba sus manos llenas de llama, y luego los cerraba en puños. Su forma ardiente se asemejaba a una bomba volcánica candente. Ahora, insensatos y molestos insectos, desaparezcan. Con un golpe, los ángeles que deberían haber estado delante de Remedios desaparecieron. Haldabaoth había golpeado con una velocidad extraordinaria, e incluso la visión de movimiento entrenada de Remedios no podía capturar un solo marco de su movimiento. Solo ese único golpe fue suficiente para exterminar a todos los ángeles que estaban formando una pared para Remedios. Esta era la verdadera forma de Haldabaoth. Remedios tragó saliva al ver ese poder abrumador que fácilmente podía matar a varios ángeles en un solo golpe, y luego agarró su espada sagrada más fuerte. Su sudor se derramaba como la lluvia, ella sentía como si estuviera haciendo su túnica cambiar de color bajo su armadura. ¿Podría ganar esto? No. Y ya... Remedios gritó para desterrar su miedo. Si bien fue un movimiento irreflexivo, si ella no se encargaba en este momento, sería esencialmente admitir la derrota en su corazón. Agarró con fuerza su espada sagrada y saltó hacia adelante. Utilizó todo el poder de su cuerpo en un enorme corte hacia abajo. Haldabaoth no lo bloqueó ni lo esquivó. Y luego, rebotó con risible facilidad. La espada, hecha de un metal misterioso que era más duro que la adamantita, rebotó en la piel de Haldabaoth. Mirando hacia arriba, vio que Haldabaoth la miraba. Era similar a como un ser humano no se preocuparía por un gusano retorciéndose en el suelo. Tratar contigo con las manos vacías es un poco problemático, ¿no? Hay una excelente arma aquí. Haldabaoth dio un paso adelante, sin prestar atención a Remedios. Su enorme cuerpo la empujó a un lado. ¿Qué? ¡Ag! Maldita sea. Remedios y los ángeles recién convocados cortaron la espalda de Haldabaoth. Sin embargo, su piel metálica reluciente permanecía intacta bajo sus hojas. Lo golpearon con hechizos de ataque. Sin embargo, todos rebotaron. Este bastardo no se detiene en absoluto. ¿Dónde está mirando? La cara de Remedios se puso pálida mientras miraba hacia la dirección en que se dirigía Haldabaoth. Allí estaban Calca y Quilardos. Vosotros, haced algo. Deténganlo. Daros prisa y detentelo. Remedios gritó sus órdenes a los paladines detrás de ellos. No podía pensar en lo que podían hacer, pero no podía permitir que Haldabaoth llegara a Calca y Quilardo. Deja que Calca y Quilardo retrocedan. Él va por ellos. Los paladines y los sacerdotes cerraron filas delante de los dos, formando una pared. Una pared patéticamente débil. Detente. 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 Remedios gritó mientras balanceaba la espada una y otra vez. Sin embargo, nada de lo que hizo consiguió perforar la piel de Haldabaoth. Los paladines balanceaban sus espadas, los sacerdotes lanzaban sus hechizos, pero aún así, no podían detener a Haldabaoth en lo más mínimo. Caminó indiferente, sin decir una palabra. La gente que tocaba las llamas que se arremolinaban a su alrededor gemía y caían al suelo, pero Haldabaoth no tenía la intención de atacar. Ambos, corred. Ya no podemos detenerlo ahora. La cabeza de Remedios era un confuso lío mientras gritaba. Haldabaoth debería haber sido repelido por los aventureros del reino. Estaba en la misma categoría que los aventureros adamantita, y podría haber sido más fuerte que ellos. En ese caso, ¿por qué no podía hacer nada sobre Haldabaoth? Piensa. Tiene que haber algo que pueda hacer. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar algo que pueda hacer para hacerle daño. Debe haber alguna razón para la invencibilidad de Haldabaoth. Al igual que algunos monstruos eran altamente resistentes a todos los metales junto a la plata, debe haber algún tipo de habilidad defensiva racial que proteja su cuerpo. ¿Pero qué clase de habilidad es esa? Sus siempre fiables instintos no le decían nada. Hasta este punto, siempre había sido su vicecapitán o Quilardo o Calca dando órdenes. Todo lo que tenía que hacer era llevarlas a cabo. Sin embargo, los tres estaban en silencio ahora. La frustración comenzó a acumularse en Remedios, pero estaba clara acerca de una cosa. Mientras los dos escapen, evitarían que Haldabaoth lograra sus objetivos. Los dos parecían comprenderlo también, porque se volvieron y corrieron sin mirar hacia atrás. Eso era bueno. No había tiempo para que la gente siguiera como idiotas en un verdadero campo de batalla. Incluso si Remedios muriera, mientras la reina sagrada, la jefa de estado sobreviviera, todavía habría esperanza, y aunque el peor escenario se desarrollara y la reina sagrada muriera, mientras su hermana estuviera viva y ellos lograran para recuperar su cuerpo, podían resucitarla. Varios sacerdotes,
probablemente capaces de usar hechizos de tercer nivel, estaban de guardia al lado de Kalka. Su defensa debe ser capaz de comprar a los dos de ellos más tiempo para huir. Teleportación mayor. De repente, Haldabaoth desapareció, y la espada en su mano solo golpeó el aire. ¿Qué? Remedios entró en pánico y miró a su alrededor, y luego un gemido lamentable llegó a sus oídos. El corazón de Remedios se tambaleó. El sonido provenía de la dirección en que los dos habían corrido. Sin embargo, la pared de paladines le impedía ver lo que estaba pasando. El poder de los objetos mágicos que poseía suprimió su terror, pero su ansiedad continuó creciendo. Si su hermana y sus guardias fueron asesinados, entonces solo Kalka podría ir en contra de Haldabaoth. Ella era el pináculo del reino sagrado. Si estaba perdida, entonces el país caería con ella. Fuera de mi camino, oh, gritó Remedios mientras se abría camino. Los paladines se apresuraron a separar sus filas por ella. Estaba demasiado lejos de Kalka. Su cuerpo era demasiado lento. Remedios siempre había pensado que su fuerza de brazo y su velocidad de pie estaban en el apogeo de la habilidad humana, y era una fuente silenciosa de orgullo para ella. Sin embargo, en este momento fue la primera vez que supo que no era más que una falsa vanidad. Todo lo que necesitaba hacer era sobrevivir a un solo golpe. Por mucho que se sintiera herida, había muchos sacerdotes aquí. Había una manera, siempre y cuando no muriera. Mientras Remedios se dijo a sí misma eso mientras corría, descubrió que Haldabaoth se había apoderado del cuerpo de Kalka. No tenía el lujo de ver la seguridad de Quilardo. La enorme mano de Haldabaoth estaba cerrada alrededor de las piernas de Kalka. Esas manos estaban envueltas en llamas. Oyó algo como su carne chisporroteando debajo de la armadura caliente, y su rostro con casco parecía haberse vuelto loco de dolor mientras cerraba sus limpias filas de dientes. Ese bastardo despreciable. Ha tomado un rehén. Haldabaoth iba a hacer algún tipo de demanda. Después de tomar una postura de lucha, Remedios se encontró dudando de las palabras que Haldabaoth dijo a continuación. Una excelente arma. Ah. Remedios miró la espada sagrada que estaba sosteniendo. ¿Quería eso? Desde el primer momento en que lo vi, sentí que sería una excelente arma. Levantó el brazo, elevando a Kalka a su línea de visión. Haldabaoth flexionó los brazos. Parecía como si estuviera haciendo oscilaciones de práctica. Hubo una grieta, y Kalka se lamentó en una agonía sin palabras. Incapaz de soportar la fuerza de Haldabaoth y el peso de su propio cuerpo, las articulaciones de su rodilla ahora se doblaban en una dirección que nunca debían enfrentar. Fue entonces cuando Remedios comprendió el significado de Haldabaoth. Quería usar a la reina sagrada, Kalka Besares, como arma. Tú, ¿qué eres tú? Ella no podía entenderlo. Sin embargo, no tuvo más remedio que entenderlo. Bien, es mi turno ahora. Una sonrisa perversa apareció en aquel rostro furioso, y Haldabaoth se acercó a ella. ¿Qué debería ser ella? Remedios retrocedió, y los paladines detrás de ella se retiraron también. ¿Qué puedo hacer en un momento como este? ¿Qué debería hacer? Remedios buscó ayuda y, detrás de Haldabaoth, vio a los sacerdotes que protegían a Kalka y Quilardo colapsados en el suelo. Mientras los sacerdotes estaban inmóviles, su hermana todavía se movía débilmente. Tal vez había lanzado secretamente un hechizo. Quilardo sigue vivo. Pero, ¿a quién debo salvar primero? Tengo que preguntarle a Isadora. Isadora. ¿Qué deberíamos hacer? Retirada. Entendido. Todos, retrocedan. Retirada. Retirada. ¿Qué? ¿No pelearéis? Y después de que pasé por todo este esfuerzo para obtener un arma para aplastarlo en pedazos. Bola de fuego. Haldabaoth extendió la mano que no sostenía Kalka y descargó un hechizo de ataque de tercer nivel. La bola de fuego voló y estalló, inmolando a los paladines dentro de su área de efecto. Protegido por hechizos de resistencia al fuego, los paladines apenas lograron evitar ser heridos fatalmente. Sin embargo, simplemente no habían muerto. Kalka se retorció y luchó, pero no pudo escapar de Haldabaoth. ¡Qué mujer tan molesta! Ahora eres un arma. Actúa como una. El cuerpo de Haldabaoth se flexionó ligeramente mientras levantaba el brazo que sostenía Kalka. Detente. Cuando se dio cuenta de lo que pretendía Haldabaoth, Remedios gritó tristemente. Y entonces, Haldabaoth bajó, ignorando sus gritos. Splat. Kalka no pudo protegerse a tiempo, y su rostro desprotegido se estrelló violentamente en el suelo. Después de eso, Haldabaoth lentamente alzó el brazo de nuevo, y Kalka colgó lánguidamente de su mano, habiendo perdido la voluntad de resistirle. Su casco estaba abierto. Eso era para elevar la moral de las tropas con su belleza. Sin embargo, esa hermosa cara era ahora una masa de sangre fresca. Estaba plano ahora, como si el puente de su nariz hubiera caído. Hijo de puta, tú, maldito. Detente. Uno de sus hombres,
Un paladín no pudo detenerse a sacar su espada y cargar. Quería detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Haldabaoth lanzó su arma al paladín, con una velocidad que no parecía estar sosteniendo un cuerpo humano. Los dos chocaron, y el paladín fue enviado volando con un trueno de metal. Su armadura fue acuchillada como si hubiera sido golpeada por un gigante, mostrando la intensidad de la colisión con Calca. Los ojos de Remedios no salieron del cuerpo de Calca. Los seres humanos podrían tener pieles más blandas que otras especies, pero los humanos fuertes podrían envolver sus cuerpos en ki o magia, y si todavía estuvieran conscientes, podrían ser capaces de soportar un corte sin ser heridos. En efecto, si estuvieran conscientes, tal vez había sido golpeado por el impacto, porque su casco había volado fuera y su pelo largo jugó salvajemente en el viento. Su rostro invertido era un lío ensangrentado, su nariz se estrelló y sus dientes delanteros se rompieron, sus ojos se revolvieron y un débil gemido escapó de su garganta. Su belleza, considerada como un tesoro nacional, había desaparecido sin dejar rastro. Su estado actual era demasiado trágico para las palabras. ¿Qué debemos hacer, Isadora? ¿Cómo podemos salvar a Calca? Yo, no lo sé. ¿Para qué demonios eres bueno? Entonces, no existe ese cerebro tuyo para tiempos como estos. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder. No hay nada que podamos hacer sino retroceder. ¿Quieres que abandone a mi hermana y a Calca aquí? ¿Qué más podemos hacer? Y Remedios no tenía nada que decir. Vaya, vaya, vaya. La vista de los seres humanos que pelean ante su enemigo es un espectáculo temible. Bueno, ya es hora. La hora del recreo ha terminado. ¿Qué? Haldabaoth miró lentamente al cielo. Ya es hora de que mi ejército llegue a esta ciudad. Tengo que aplastar las puertas y dar paso a una tormenta de matanza y carnicería. ¿Crees que te dejaremos hacer eso? ¿Dejarme? No necesitas dejarme. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo. Como por ejemplo, el regalo de una estrella, tomad. Haldabaoth levantó la mano que no sostenía Calca, y luego, como si estuviera buscando algo, señaló al cielo. Detente. Remedios gritó porque no sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, todo el mundo estaba congelado en el lugar, incapaz de actuar. Eso era porque no podían atacar a Haldabaoth, que mantenía a la reina sagrada rehén. No, todos temían que si lo atacaban, lo bloquearía con el cuerpo de Calca. ¿Qué harían si Calca muriera por sus golpes? Inconsciente ante la confusión de Remedios y de los demás, la estrella cayó. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.